Les doy la bienvenida nuevamente a la clase de estadística para quinto bachillerato en ciencias biológicas. En esta unidad estaremos trabajando con nuestro libro de texto de matemáticas, la última unidad, que es la unidad 6. Comprende desde la página 201 hasta la última, que serían 200, hasta la 240. Entonces tenemos 40 páginas del libro de matemáticas referente a estadística. Sin embargo, hay algunos conceptos que ya hemos visto, entonces nosotros estaremos repasando más o menos unas 3 semanas y ahí estaríamos iniciando un tema nuevo. Voy explicándoles. En la unidad número 6, en la página 201, tenemos la portada, la 202 y la 203. Trata de un repaso, nos dice, antes de comenzar, recuerda la clasificación de variables estadísticas, que es sobre la clase del día de hoy. Acá, esta clase lo tuvimos, si no estoy mal, el primer día de clases de estadística. Tipo de variables, por ejemplo, una variable estadística es una de las propiedades o características que podemos estudiar de un conjunto de datos. Y las teníamos de dos tipos. Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas, en donde las cualitativas eran características, ¿sí?, de las variables estudiadas o los datos estudiados. Nos dice, el tipo de dato cualitativo son los valores que no toman o no son números, sino cualidades o son características, ¿verdad? Ok, por ejemplo, cualitativas puede ser el sexo, mujer o varón, color de pelo, moreno o castaño, qué color de ojos. Ahora, cuantitativa, una variable cuantitativa son los valores que toman números, ¿verdad? Son valores numéricos. Por ejemplo, el peso es un valor numérico que puede ser continuo o discreto. Y el número de hermanos que es discreto. Ok, las variables cuantitativas las podemos subclasificar todavía en discretas y en continuas. Las discretas son todas las variables que pueden tener números enteros y no decimales. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo tengo 1.5 hermanos. No puedo decir, tengo 1.5 hermanos. Entonces, tengo un hermano, tengo dos hermanos, tengo tres hermanos. Ese tipo de datos que no los podemos dar en decimales se llaman discretas, ¿ok? En cada intervalo la variable solo puede tomar un número finito de valores. Ok, mientras que las variables continuas, la variable puede tomar tantos valores como queramos, por pequeño que sea el intervalo. Por ejemplo, una altura de una persona entre 1.7 metros y 1.8 metros. Podemos tener 1.71, 1.715, dependiendo la forma en que estemos tomando con la precisión que estemos midiendo la altura de una persona. ¿Está todo claro? Me da un pulgar hacia arriba si se va comprendiendo. Ese es un repaso, ¿verdad? De algo que ya hemos trabajado en esta clase. Bien, antes de continuar, solo quiero mostrarles. En el libro tenemos el repaso. Me permite. Tenemos el repaso, luego tenemos el tema de conceptos básicos de estadística, que es la clase del día de hoy, y esta es la página en la que estaremos trabajando, la página 205. Luego tenemos tablas de frecuencias para datos no agrupados, obviamente su tarea, y para datos agrupados y su tarea respectiva. Ok. Luego tenemos gráfica circular, una de las gráficas que ya hemos trabajado en esta materia. Y acá tenemos un tema nuevo, que esto lo estaremos trabajando dentro de unas semanas. Diagrama de tallo y hoja, tiene su respectiva tarea. Luego, histograma para frecuencias simples. Nosotros trabajamos el histograma para frecuencias simples, pero también tenemos el histograma para frecuencias acumuladas. Entonces, estaríamos trabajando con una variación del histograma que ya conocemos. Ok. Luego tenemos las medidas de tendencia central, que este es un repaso, lo tienen en unas pocas hojas. Las medidas de dispersión o variabilidad, que son las que acabamos de trabajar, de lo que nos examinamos,
y las medidas de posición cuartil, decil y percentil y sus respectivas tareas. Ok, un tema nuevo que estaríamos trabajando en este bimestre es las medidas de forma, más que todo las medidas de asimetría. Nos dicen qué dispersión tiene la gráfica, si tienen dispersión negativa, si es simétrico tanto respecto a la mediana, a la media, a la moda, o si tiene una simetría positiva o a la derecha. Ok, y sus respectivas tareas. Y por último, estaríamos trabajando el tema de kurtosis. Ok, aquí estaríamos finalizando los temas. De ahí tenemos la programación del libro y si se dan cuenta, esto lo hacemos en pocas semanas. En menos de 4 semanas terminamos esta unidad del libro. Ok, ¿qué vamos a hacer cuando nos terminemos estos temas? Puesto que nos hace falta un tema en estadística, que es el de probabilidades. Al finalizar los temas del libro, estaríamos tocando el tema de probabilidades. No sé si alguien tiene alguna duda. A principios de septiembre, no, a mediados de septiembre estaríamos trabajando con probabilidades. ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros? ¿Cíticas? La guía de todo eso todavía no la ha subido, ¿verdad? El día de ayer lo Fíjate comentó. que si me la aprueban para hoy, hoy la subo. Hoy la subo antes de las 5, ya la tendrían. Si no la tengo aprobada todavía, hasta el lunes. Es que todavía no la están revisando. ¿Sí? Ahora los videos sí. Los videos sí se los subo hoy, los PDF. ¿Sí, Cecia? Buenas tardes, profe. Es decir, que Tardes. las páginas que hemos visto de matemáticas aún no las vamos a entregar, ¿verdad? No, las tareas las entregamos hasta dentro de una semana. Sería esta fecha. Día lunes 23 sería último día. Toda la semana que viene se les da su planificación para que ya para el 23 ya entreguemos lo que hemos trabajado en matemáticas y obviamente la clase de hoy y del 20 de estadística, ¿verdad? Hoy 13 y el otro viernes 20. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, continuamos con el repaso. Y vamos por aquí. Las discretas eran intervalos. Me permiten. Guardamos. Ok, entonces, las discretas eran valores que tomaban enteros, número de amigos entre 2 y 5, solo puede tener 3 amigos o 4 amigos, ¿verdad? Ok, pero no podemos tener 3.5 o 3.6 amigos, mientras que altura hay infinitas posibilidades entre 1.7 metros y 1.8 metros, dependiendo la cantidad de cifras significativas o decimales que utilicemos en una medida. ¿Sí? Bien. De ahí teníamos los conceptos de mediana y moda en el repaso. En el repaso también tienen repaso de la media aritmética, que son las medidas de tendencia central. Más adelante las estaremos repasando nuevamente. Y la representación de la información por medio de gráficas que teníamos. La gráfica de barras, el histograma que es similar al de barras, solo que son barras pegadas. Este es para este es histograma de frecuencias absolutas y cuando es solo creciente es frecuencias absolutas acumuladas. El polígono de frecuencia que lo encontramos uniendo los puntos de medios de las alturas de los rectángulos del histograma y nuestro diagrama de sectores o gráfica circular. Ok, esta fue la primera clase que tuvimos en el año, conceptos básicos de estadística, cosas que usted ya conoce. Variable estadística es la propiedad o característica que podemos estudiar de una población o muestra, que puede ser cualitativa, cuantitativa y todavía si es cuantitativa la clasificamos en continua o discreta. Población, que es el total de elementos o el total de datos que estamos estudiando. Muestra es una pequeña parte de esta población
tamaño de la muestra es el número de elementos o el número de datos que tenemos en nuestra muestra. Y el individuo es cada uno de esos datos. ¿Sí? Individuo no necesariamente se refiere a una persona o a un ser vivo, sino que a un dígito o un dato. Recuerde que es la materia prima de la estadística, los datos, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos a la página que estaremos trabajando el día de hoy, que es la página 205. ¿Sí? Tenemos por acá, clasifica una variable estadística en cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa, clasifícala en continua o discreta. Vamos con el número 1, necesito escucharlos. Analice bien. Distancia recorrida en su último viaje de vacaciones. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, correcto, porque es distancia, ¿verdad? La distancia la podemos dar en un número. Ok, creo que puedo escribir por acá. Sí. Está bien. Página 205. Entonces es una variable cuantitativa. Pero ¿qué tipo de variable cuantitativa? ¿Será discreta o será continua la distancia? Continua. Continua, ¿por qué? Porque lo podemos dar en decimales, ¿verdad? Cuantitativa, continua. Bien. Solo... Permiten que no lo guarde. Ok, es cuantitativa y continua, ¿verdad? Ahora, tiempo que se requiere para responder una encuesta. A usted le pasan una encuesta y se tarda cierto tiempo en responderla. ¿Qué tipo de dato es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Es cuantitativa, Cuantitativa, ¿correcto? Porque es un valor numérico, ¿verdad? El tiempo lo damos en números. Ok, y el tiempo en que se tardan las personas puede tomarse en decimales. Podemos decir 1.5 horas. Sí, ¿verdad? Significa hora y media, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de variable cuantitativa es? ¿Discreta o continua? Continua. continua, Continua. ¿Sí está claro? Perdón. Sí. Ok, vamos ahora con periódicos vendidos en un kiosco. La cantidad de periódicos que se venden en un lugar es una variable cualitativa o cuantitativa. cualitativa, No, una cantidad. Dice periódicos vendidos en un kiosco. Es una cantidad. Entonces es cuantitativa, es un número. Pero ¿qué tipo de dato cuantitativo es? ¿Continuo o discreto? Discreto. Discreto, ¿verdad? No puedo vender 1.5 periódicos, sino vendo un periódico, dos periódicos, tres periódicos. Ok, vamos con el número 4. Cantidad de llamadas que llegan a una central telefónica. Sería cuantitativa, cantidad de llamadas. ¿Qué tipo de dato es?
¿Qué tipo de Discreta. dato cuantitativo? Discreto, correcto, porque no puedo decir tengo 5.2 llamadas. No, tengo 5 llamadas o 6 llamadas o 7 llamadas. Entonces es discreta, cuantitativa y discreta, ¿verdad? Número 5, número de acciones trazadas en la bolsa en un día determinado. Es trazadas, no transadas. Número de acciones trazadas en la bolsa en un día determinado. ¿Cuantitativa o discreta? Perdón, ¿cuantitativa o cualitativa? Número de acciones. Cuantitativa, dice número, ¿verdad? Es un valor numérico. Ok, y las acciones, yo puedo dar una acción o puedo dar 2 acciones o 100 acciones en la bolsa. Entonces, ¿qué tipo de dato cuantitativo es? ¿Continuo o discreto? Discreto. Discreto, correcto. Ahora, vamos con color de pelo o de cabello de los integrantes de una familia. ¿Qué tipo de dato es? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo, ¿verdad? Es una característica. ¿Dudas con la primera serie? Bien, ese es algo que usted ya conoce, ¿verdad? Todo las primeras 10 páginas de esta unidad es un repaso. Ahora lo de kurtosis y asimetría, que ya sería un tema nuevo. Nos dice, lee y explica en una revista, leemos que el pastor alemán tiene una alzada media de 55 centímetros. ¿Crees que han medido a todos los pastores alemanes del planeta? Explica cómo crees que han llegado a esta conclusión. ¿Se han medido a todos los pastores alemanes del planeta? No, ¿verdad? Definitivamente no midieron a todos los perros del planeta, pero podemos empezar por ahí. No los han medido a todos. Ok, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo llegamos a un promedio si no hemos medido todos los datos, si no tenemos todos los datos? ¿Es porque estamos usando una? No, 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 estamos usando una, no estamos tomando la población, estamos usando Una muestra. una muestra. Entonces, se elige vamos a colocar, se elige una muestra representativa de la población de pastores alemanes y se estudia el valor de la media de dicha muestra. Esa sería nuestra conclusión. No han medido a todos los pastores alemanes. Lo que hacen es, se elige una muestra representativa de la población de pastores alemanes y se estudia el valor de la media, ¿verdad? De dicha muestra. ¿Dudas hasta acá, chicos? Necesito ver sus reacciones, si se va comprendiendo. Solo 10 personas han reaccionado. 11. Ok. Y ya casi vamos finalizando esta página, nos dice, analiza la situación y responde. Un fabricante de juguetes solicita el estudio de mercado de una muñeca de barro. La empresa encargada ha elegido una muestra de 50 personas con características personales y profesionales similares.
Le regaló una muñeca a cada una y les preguntó sus razones para comprar o no comprar una muñeca similar. Las respuestas se muestran en la tabla. Ok, aquí están las respuestas de las personas y esta es su frecuencia absoluta. 30 personas dijeron que no les gustan las muñecas. ¿Sí? 4 personas comprarían las muñecas si fueran más grandes. ¿Sí? 3 personas comprarían las muñecas si fueran más pequeñas. 4 personas no están en la edad para jugar con muñecas. Una persona respondió o protesta por las figurillas de extranjeros. ¿Sí? 2 personas son alérgicas al barro. 4 personas tienen malos recuerdos con las muñecas. Y 2 personas son agradecidas por que les dieron las muñecas gratis, ¿verdad? Eran muñecas gratuitas. Ok, vamos respondiendo las preguntas. Iniciemos con el número 8. ¿Cuál es la muestra de la encuesta? ¿Quién me dice cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? A las personas que le dieron las muñecas. Correcto. Las personas que tienen, aquí dice, ¿verdad? Las personas con características personales y profesionales similares. Esa es la muestra. Normalmente su respuesta sería algo cualitativo, ¿verdad? Entonces, lo voy a escribir por aquí. Las personas con, con características personales y profesionales similares. Esta sería nuestra respuesta. ¿Cuál es la muestra? No me dice cuál es el tamaño de la muestra. Ojo con eso. Me dice cuál es la muestra, o sea, cuál es la variable. Sería las personas, ¿verdad? Ok, número 9. ¿Te parece que fue bien elegida la muestra? Justifica tu respuesta. Para ustedes fue bien elegida la respuesta, perdón, la muestra dependiendo a las respuestas que tuvimos. ¿Alguien de acá compraría las muñecas con las respuestas que nos dieron? ¿Alguien que me quiera decir algo sobre esto? ¿Te parece que fue bien elegida la muestra? Ustedes Tal como vez está, dime, la ¿sí? muestra, como dice respuesta múltiple, ¿va? Ajá, La, respuesta dice, múltiple. ¿te parece que fue bien elegida la muestra? En ese caso, la muestra fue para personas que ya tienen trabajos y profesiones. En este caso nos referimos a Y que personas son mayores. similares. Esta es la clave. Fueron personas que tienen características y profesiones similares. Entonces, obviamente, quizás sus respuestas van a ser algo similares, ¿verdad? ¿Qué tenían que haber hecho entonces? ¿Qué tipo de muestra tuvieran o qué variante tuvo que tener la muestra para que sea bien elegida? Sí está bien que elijan personas con características personales y profesionales, pero diferentes, a personas diferentes, no similares. ¿Queda claro? Me da un pulgar hacia arriba si se comprende. Para elegir bien una muestra, tenían que haber elegido a personas con características personales y profesionales distintas, diferentes, no similares, porque si son similares, casi que todas las personas estarían respondiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, voy a escribir por aquí la respuesta. ¿Se eligió bien la muestra? No.
¿Por qué no se eligió bien la muestra? Porque debieron haber elegido personas con características personales y profesionales distintas o diferentes. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Sí se comprende el ejercicio? Ok, ahora me responden la pregunta número 10. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 50. 50. Ok, lo podemos comprobar en la suma de las frecuencias absolutas o nos lo dice el texto. La empresa encargada ha elegido una muestra de 50 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 50. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la variable de estudio? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Lo podemos leer en la parte de arriba. ¿Qué es lo que se está estudiando? ¿Lo pueden leer? ¿Qué es lo que está preguntando? El encuestador, ¿qué está preguntando? ¿Qué es lo que se está estudiando? Leámoslo aquí, por favor. El estudio de mercado de una muñeca de barro. Ajá, es el estudio, pero ¿qué se está estudiando? Que si les gusta o no. No, no es que si les gusta o no. Aquí dice, ve, les preguntó, está casi que la respuesta. ¿Qué les está preguntando? Si la van a comprar o no. Correcto. ¿Cuál es la variable entonces? Las razones para comprar o no la muñeca, ¿verdad? O una muñeca similar. Esa es la variable de estudio. ¿Me da un pulgar hacia arriba si se comprende, por favor? Gracias, pero tengo 18 personas contándome a mí y solo 8 me están reaccionando. ¿Y los demás? Ok, entonces, la variable de estudio son las razones para comprar o no una muñeca similar. Razones para comprar o no una muñeca similar. Y vamos con el último. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es, chicos? Si la variable son las razones para comprar o no una muñeca similar, esa es la variable. ¿Qué tipo de variable es? Para empezar, ¿cuáles son los... Cualitativa, correcto. ¿Qué tipo de variable es cualitativa? ¿Verdad? Son respuestas con texto. Cualitativa. Perdón, lo escribí mal. Ay, lo anotaron porque lo acabo de borrar. Sí, me dan un pulgar hacia arriba si me lo van haciendo conmigo, por favor. Gracias. Ok. Entonces, con esto estaríamos finalizando la página 205. Nos vamos ahora con la página 207. Igual, acá tenemos el repaso. Me dicen si voy demasiado rápido, pero la verdad es de que estos son temas ya vistos, ¿verdad?
acá la diferencia a lo que hemos estado trabajando en bimestres anteriores, quizás van a ser la nomenclatura de algunas variables. Por ejemplo, acá escriben frecuencia absoluta con F sub I. Esta es frecuencia absoluta para ellos. La frecuencia relativa no lo escriben como F sub R, sino que H. H como frecuencia relativa. Si quieren la absoluta acumulada, lo escriben con F mayúscula. Y si quieren la relativa acumulada, lo escriben con H mayúscula. Y siempre I haciendo referencia al dato o número de dato. ¿Sí? Recuerde, la frecuencia relativa siempre es la frecuencia absoluta dividido n, donde n es el total de datos o universo. La frecuencia absoluta es una suma parcial de las frecuencias, perdón, la frecuencia absoluta acumulada era la suma parcial de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa acumulada igual era la suma parcial de las frecuencias relativas, que equivale también a la sumatoria de, puesto que la frecuencia relativa es fuerza absoluta, perdón, frecuencia absoluta dividido total de datos, ¿verdad? Es una suma parcial. Por aquí tenemos un ejemplo y por acá tenemos la página de trabajo, que sería la 207. Vamos a realizar el ejercicio número 13. Aquí lo vemos en pantalla. Nos dice, realiza lo solicitado. Observa las calificaciones de un grupo de estudiantes en una prueba corta. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos y luego pasarlos a una tabla de valores, ¿verdad? Me pueden ir diciendo los datos ya ordenados y por aquí voy a escribir los datos ordenados. ¿Cuál es el dato más pequeño que tenemos en este grupo? 1. 0. No es 1, por ahí lo dijeron, es 0. El dato más pequeño es 0. Ok, el siguiente dato que tenemos 1. es 1. Sí. El siguiente dato 2. tenemos el número 2. Ok, luego 3. sí tenemos el 3. Luego 4. el 4. Después del 4 5. 5. y está el 5. ¿Tenemos el 6? Sí, sí tenemos el 6. ¿Tenemos el número 7? También. Sí. ¿Y tenemos el número 8? Sí. Ok, nadie de estos estudiantes tuvo una calificación mayor a 8, ¿verdad? No hay ningún 9, ningún 10. Bueno, vamos contando las frecuencias o las concurrencias de estas notas. ¿Cuál es la concurrencia de 0? 2. ¿Sí, chicas? Ok. Ok. No hay problemáticas. Bien, entonces nos vamos con la frecuencia de 0 y vemos que se repite 2 veces. Vamos a anotar por aquí. 2 veces el número 0. Ok, ¿cuántas veces se repite el número 1? 4. 4. 4 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 3. 3. 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 2. 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 4? 3. 3. 3 veces. ¿Por qué si participan en estadística y en mate no? Es que es más fácil la estadística, profe. Es más fácil estadística. Sí. Sí. Ah, no, para mí me gusta más mate. Ok, ¿cuál es el número 5? ¿Cuántas veces se repite el número 5? 2 2. veces. Tiene 2 concurrencias. Ok. ¿Cuántas concurrencias tenemos de 6? 4. 4. ¿De 7? 2.
¿Y de 8 cuántas veces tenemos el número 8? 2. 2. 2 veces se repite el número 8. Ok. Realizamos la suma de estos datos para obtener n, ¿verdad? ¿Cuántas personas fueron evaluadas? ¿Cuántas personas fueron evaluadas? Hacemos la suma. 2 más 4 más 3 más 2 más 3 más 2 más 4 más 2 más 2. ¿Y nos queda? 24. 4. Correcto. Entonces, n es igual a 24. Tenemos 24 personas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ok, vamos ahora con la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta dividido n. ¿Cuánto es 2 dividido 24? ¿A 2 decimales? 2 dividido 24. 2 dividido 24, ¿cuánto es? 0.08. 0.08. 4 dividido 24. 0.16. 16, seguro. No, 17. 17. Sí, porque es 6 periódico, ¿verdad? 3 dividido 24. 0.12. 13. Correcto, 0.13. 2 dividido 24 lo tenemos, es 0.08. 3 dividido 24 también lo tenemos, que es 0.13. 2 dividido 24 igual es 0.8 nuevamente. 0.08, perdón. 4 dividido 24. 0.17. 0.17. 0.17, igual lo tenemos arriba. 2 dividido 24, nuevamente 0.08. Y 2 dividido 24, nuevamente 0.08. Aquí o se pasa o nos queda menor. ¿A cuánto? A 1, ¿verdad? Entonces, al sumar esto, ¿nos queda cuánto? O 1, un aproximado a 1. Vamos a ver. 1. ¿Queda 1 exacto? Sí. Ok. Solo... Sumatoria de frecuencia. Perdón, es frecuencia relativa. Es igual a 1, ¿verdad? O 1.00. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Vamos ahora con la frecuencia absoluta acumulada, que era la suma parcial de las frecuencias. ¿Quién me dice el primero? 2. 2. 2. El siguiente. 6. 2 más 4 son 6. El siguiente. 9. 6 más 3 son 9. El siguiente. 11. El siguiente, 11 más 3. 14. Sí. El siguiente. 16. 6. El siguiente. 20. 21. 20. 16 más 4 es 20. Ahí estamos. 20 más 2 son 22. Y 22 más 2 son 24. Nos tiene que cuadrar con n, ¿verdad? El total de datos o universo, 24. ¿Dudas hasta acá? Sí lo van haciendo en su libro, ¿verdad? Porque de ahí esto ya no es tarea porque ya lo hicimos en clase. Si no, se les va a ir acumulando. Eso lo tiene que estar haciendo
de una vez con su libro. Ok, Profe, ¿qué libro? el libro de mate, unidad 6. Ah. Unidad 6, vamos por ya hicimos la página 205. Vamos por la página 207. Luego la 209, 210, 211. Ok. ¿Quién me dice el primer dato de la frecuencia relativa acumulada? 0.08. 0.08. Ahora le sumamos 0.17 y nos devuelve 0.25. 0.25. Le sumamos 0.13 y nos devuelve 0.38. Le sumamos 0.8 y nos devuelve ¿cuánto? 0.46. Correcto. Luego 0.46 le sumamos 0.13. 0.59. Eh, sí, 59. A 0.59 le sumamos 0.08. 0.67. Correcto. A 0.67 le sumo 0.17. 0.84. Luego le sumamos 0.08. 0.92. Y por último 0.08 y nos queda 1, ¿verdad? Y nos cuadra con la suma de frecuencia relativa. ¿Dudas hasta acá? Ya lo anotaron porque ahorita ya dentro de poco lo borro. Esto no lo guardo. ¿No hay ninguna duda? ¿No? Ok. Organiza estos datos en una tabla de frecuencias absolutas y relativas. Muy bien, está hecho. Ok. ¿De qué clase de variable de estadística se trata? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Ok. ¿Y cómo se clasifica esta variable cuantitativa? Nos dice las calificaciones de un grupo, entonces, ¿qué tipo de variable cuantitativa es? Discreta. Discreta, ¿correcto? Porque no tenemos decimales, ¿verdad? Es discreta. ¿Dudas hasta acá, chicos? Un pulgar hacia arriba si está claro, por favor. Ustedes ven a los usuarios en pantalla, les aparece participante, las personas que están reaccionando, lo que estoy mostrando ahorita, o solo les aparece libro media. Solo libro media, profe. Bueno, a Solo mí. libro media, ustedes duplican. Ok, gracias. Vamos ahora con el 14 y nos queda el último 15. El 15 probablemente no nos dé tiempo por la hora. Ok, de los 30 asistentes de una cena, 6 comieron carne de ternera, 12 prefirieron cordero y el resto pescado. Entonces, indica la variable estadística y organiza los resultados en una tabla de frecuencias. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Cómo? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativo? Cualitativa. Correcto.
¿Cuál es la variable? Lo que comieron, ¿verdad? El plato. Sí, la variable es el plato. Entonces, tuvimos en la cena ternera. Tuvieron cordero. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro? Pescado, ¿verdad? Ternera, cordero y pescado. ¿Cuántas personas comieron ternera? 6. 6. ¿Cuántas personas comieron cordero? 12. ¿Y cuántas personas comieron pescado? 12. ¿Cuántas personas comieron pescado? 12. Correcto, 12. ¿Cómo sacamos este 12? Tenemos 30. 30 le restamos 6 y 12 y nos quedan 12, ¿verdad? Entonces, la suma de las frecuencias absolutas nos da universo o n, el total de datos, o tamaño de la muestra. Sumamos 12 más 12 es 24 y 24 más 6 es 30, ¿verdad? Los 30 asistentes de la cena. Vamos con las frecuencias relativas. Para eso dividimos 6 entre 30. ¿Cuánto es 6 dividido 30? 0.2. 0.2. ¿Cuánto es 12 dividido 30? 0.4. 0.4. Nuevamente, 12 dividido 30 es 0.4. Al momento de sumar, ¿cuánto nos devuelve? 1. 1. Ok. Frecuencia absoluta acumulada. El primer dato es 6. Luego a 6 le sumamos 12 y nos queda 18. Y a 18 le sumamos 12 y nos queda el valor total o n, que es 30. Ok, y frecuencias relativas acumuladas puede ser 6 dividido 30, ya sabemos que es 0.2. Perdón, 0.2, ¿verdad? .2 más 0.4 sería 0.6. Y por último, 0.6 más 0.4 sería 1. ¿Dudas hasta acá, chicos? No veo sus reacciones. Ok, vamos con el último, si nos da tiempo para terminar la página 207. Tenemos, completa la tabla de frecuencias y responde. El número de horas diarias de estudio de 30 alumnos es 3. Ok, tenemos los 30 datos. ¿Cuál es la frecuencia acumulada para el valor 2 y qué significa? Ok, primero vamos con las horas. ¿Cuál es la hora más pequeña o el dato más pequeño que tenemos? 0. 0. 0. 0 horas. Es el... ¿qué? Recuerde el número de horas diarias de estudio de 30 estudiantes. Hay algunas personas que estudian 0 horas. Ok. Luego de 0 horas, tenemos 1. Luego de 1, está 2. Hay personas que estudian 2 2. horas. 2. Luego tenemos el número 3. Luego tenemos el número 4. Y por último el número 5. ¿Cuántas personas no estudiaron? Todos van a decir.
¿Cuántas personas no estudiaron? 3. 3. ¿Cuántas personas estudiaron 1 hora? 8. ¿Cuántas personas estudiaron 2 horas? 7. 7. Son 6. No, son 7. Sí, profe, me equivoqué, no miraba un número. 4, 5, 6, 7. Sí, son 7. ¿Cuántas personas estudiaron 3 horas? 6. 6. ¿Cuántas personas estudiaron 4 horas? 3. ¿Y cuántas personas estudiaron 5 horas? Igual 3. 3 también, ¿verdad? Ok, hacemos la suma de la frecuencia y ¿qué obtenemos? Universo o n, ¿verdad? N mayúscula o minúscula, eso es indiferente. Tenemos 30 datos. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay ninguna duda? Vamos entonces con la frecuencia relativa. Recuerde que es 3 dividido 30 o frecuencia absoluta dividido universo. ¿Cuánto es 3 dividido 30? 0.1. 0.1. Ok, 8 dividido 30. 0.26. 0.27 porque es 6 periódico. 7 dividido 30. 0.23. Correcto, 0.23. 6 dividido 30. 0.2. 0.2. 3 dividido 30 lo tenemos. 0.1. Nuevamente, 3 dividido 30 es 0.1. Y al realizar la suma, ¿cuánto nos devuelve? Sumatoria de la frecuencia relativa. ¿Cuánto nos devuelve? 0.1 más 0.27 más 0.23 más 0.2 más 0.1 más 0.1. 1 o 1.00, ¿verdad? Simplemente 1. Ok, frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el primer dato? 3. 3. Y 3 más 8, 11. 11. 11 más 7, 18. 18 más 6, 24. 24 más 3, 27. 27 más 3. 30. Frecuencia absoluta acumulada. 0.1 más 0.27, 0.37 más 0.23, 0.6 o 0.60 más 0.12, 0.8 más 0.1, 0.9 más 0.1 es 1. O simplemente 1, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la frecuencia acumulada para el valor 2 y qué significa? Frecuencia acumulada para el valor 2, 18. ¿Qué significa este 18? Que hay 18 alumnos que estudian 2 horas o menos, ¿verdad? Porque era la suma. 3 personas estudian 0 horas, 8 personas estudian 1 hora, 7 personas estudian 2 horas. Si sumamos 3 más 8 más 7, tenemos 18. Frecuencia absoluta para el número 2, 2 horas, es 18. ¿Qué significa este 18?
Que 18 personas estudian 2 horas o menos. ¿Ya? Vamos a escribir por aquí. La frecuencia acumulada para el valor 2 es 18. ¿Y qué significa? Significa que 18 alumnos o estudiantes estudian 2 horas o menos. Ok, chicos, con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Está todo claro? Sí. Ok, con esto estaríamos finalizando, chicos. Pasen una feliz tarde. Nos vemos. See you.